Pupeñi, Pulamien, Pubenui, Mari. Estamos acá en este quinto programa Mapuche, Pu Mapuche, Guarria, Mei, Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad y estamos para seguir desarrollando nuestra historia, para seguir construyendo pueblo, para seguir construyendo nación, para seguir construyendo fuerza que permita recuperar nuestros espacios, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Pupeñi Pulamien, hoy día sin duda muy grato de saludarlos, de estar en este quinto programa, de poder enviarles un mensaje, poder comentar algunos temas que nos afectan. Y en este periodo en esta parte de actualidad de nuestro programa, sin duda que no podemos dejar de comentar lo que ha pasado en los territorios mapuches con esta militarización que se ha ido haciendo del territorio. El pretexto para sacar los militares a la calle para instalarlos en el territorio fue los incendios que habían en algunos territorios. Pero con las imágenes que tuvimos en la semana siguiente, la verdad es que quedó claro que los incendios no se apagan con fusiles y que la presencia de militares para apagar incendios fue prácticamente inútil. No es esa la función para la cual fueron preparados. Por lo tanto, no había, digamos, una justificación concreta, real. No había un fundamento concreto para sostener esto. Pero aún así, estos militares se han quedado, pero hoy día cumpliendo otras funciones. Porque han ido hoy día instalándose en lugares donde no hay incendio. Y obviamente las funciones que están cumpliendo es de represión y no de apagar incendios. De control territorial, de hostigamiento a las comunidades, de hostigamiento a las personas que transitan por esos lugares. Fundamentalmente si estas personas son mapuches, hombres o mujeres, incluso niños. Y eso nos parece grave, nos parece delicado. Hoy día se está generando un estado de sitio en democracia. Hoy día está más claro que nunca que aquí Chile tiene dos naciones. Una que llega hasta el Biobío y la otra que comienza del Biobío al sur. Y esa del Biobío al sur hoy día está siendo ocupada nuevamente por fuerzas militares. Nos parece grave que esté pasando esto cuando a nivel internacional hacemos ostentación de la democracia, de la participación, de los valores, del respeto, pero eso no se aplica del Biobío al sur. Sin duda que hoy día estamos preocupados por ese tema y esperemos que esto se termine luego. Esperemos que este gobierno, en definitiva, entienda que esa no va a ser la forma de entenderse con los mapuches. De que de esa forma solo genera más antagonismo y que de esa forma no lograremos acuerdos. Por lo tanto, presidente Piñera, tenga presente estas cosas. Otro tema que nos preocupó en la semana y que fue muy difundido por los medios de comunicación de este país fue la detención de los hermanos Tralcal. Dos peñis que formaron parte del proceso en la cual también estuvo vinculada la machi Francisca Linconado y que tiene que ver con el asesinato del matrimonio Lusinger-Macay. Proceso que tiene hoy día 4 condenados, pero 4 condenados con muchas dudas cada proceso, con muchas falencias, con muchas cosas que no fueron consideradas. Y en particular, la detención de estos 2 hermanos que estaban fugados, condenados por una confesión sacada a un prisionero a través de la tortura. Y esa confesión que el mismo Peralino, que es el que hace esta declaración, niega después y dice, mire, investigaciones me hizo decir estas cosas porque me estaba torturando, porque me amenazaba, porque me presionaba. Bueno, esas declaraciones, que son las únicas, sirven para condenar a 18 años a estos peñas.
estos peñis que habían sido ya procesados el año 2017 por el mismo caso, pero que habían sido absueltos. Hoy, o en el año 2018, se hace un nuevo proceso y son condenados. Y bueno, y ellos, ante una actitud de rebelión hacia la injusticia que se comete en el Gualmapu y que se comete contra ellos, se habían fugado digamos, no querían aceptar ir a la cárcel porque era una medida injusta. Bueno, hoy día los medios de comunicación han hecho mucha publicidad del tema, pero nosotros, un poco para contrarrestar eso, también queremos decir que la comunidad ha sacado una declaración que nosotros queremos leer a través de este medio, un poco más pequeño, pero con mucha energía para decir la verdad. Y dice lo siguiente, mire, del muro de la Alamien, Ingrid Conejero: ¿qué información debería manejar respecto a los comuneros mapuche que han arrestado hoy en Santiago? Primero, saber que Luis Tlalcal y José Tlalcal son activos dirigentes en sus comunidades y han estado ambos por muchos años en distintas instancias de restitución territorial, realizando diversas acciones de reivindicación del pueblo mapuche. No son delincuentes, todo lo contrario, respecto al juicio del cual se les condenó. Primero, juicio lleno de irregularidades. La más brutal es que fueron condenados en un segundo juicio por el mismo caso, ya que el año 2017 fueron absueltos por unanimidad todos los imputados. Recordemos que aquí habían 11 imputados, ¿ya? Y en aquella oportunidad, el año 2017, todos fueron liberados. 2. La base para acusarlos a ellos y a otros 10 imputados es una confesión realizada bajo tortura. Existe una querella en contra del agente de la PDI y fiscal por apremios ilegítimos contra José Peralino Huinca, único testigo, quien desde el inicio del proceso denunció que había sido obligado a firmar esa acusación. 3. Durante el segundo juicio del año 2018, una de las juezas, Jimena Saldivia, salió del caso y acusó presiones y acoso por parte del presidente del tribunal, Germán Varas. Esto por no sumarse a un eventual fallo condenatorio. Existe constancia en la Asociación Chilena de Seguridad. 4. Tanto en el primer juicio como en el año 2018 no se entregó ninguna prueba contundente que demostrara la participación de ninguno de los imputados. Los querellantes basaron todas las acusaciones en conjura a partir del cuestionamiento testimonial de José Peralino. 5. Un testigo que nunca declaró fue el diputado Fuad Chaín, quien se encontró casualmente en la ciudad de Temuco con Luis Tlalcal la noche donde supuestamente se preparaba el atentado a los Lusinger Macay. Su declaración podría haber cambiado definitivamente el resultado del segundo juicio, ya que echaba por la borda la hipótesis de la reunión previa en la casa de la Machi Francisca. El diputado Chaín fue citado, pero no se presentó a declarar. Existen muchas irregularidades que dan para varias páginas y para hacer varias hipótesis, como las ganancias políticas que ha obtenido el gobierno con este caso Lusinger Macay. No sé quién cometieron ese incendio con resultado de muerte, pero sí sé que el pueblo mapuche no ha sido el beneficiado por esta situación. Más bien ha servido para aumentar la ola de violencia por parte del Estado en el territorio mapuche y seguir fomentando la idea del enemigo interno, el mapuche terrorista. La verdad es que de esta declaración se desprenden algunas cuestiones que son graves y súper importantes. Aquí en este país hay autoridades que pudieron haber cambiado esto, como el caso del diputado Fuad Chaín, diputado hoy día, que él se encontró en la noche que se dice que se preparó en otro lado con uno de los Tlalcal. Se saludaron, conversaron. Y cuando el Peñi Tlalcal dice, mire, yo la noche de esa estaba en tal parte y me encontré con este diputado, el diputado se niega a declarar. Entonces, yo no sé si el diputado podrá caminar por este país tan libre con su conciencia, pero ahí está la información, ¿ya? Entonces, sin duda que son temas que nos preocupan, nos tienen realmente dolidos lo que ha pasado en esta semana. Bueno, hay un poco para descomprimirnos
un tanto. Vamos a ir a un trabajo cultural que nos habla de algo más importante, de algo más bello, y que también nuestra gente hace cultura en esto. Del romance de la luna y el sol. ¿Ya? Y bueno, ustedes escuchan la canción y después vamos a dar paso a nuestros entrevistados, que hoy día son más de uno. Ay, disculpe. Ya. A lo mejor si este lo corremos más adelantito. Ya. 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 Hable naranjo. Hable señorita y usted debe ser hable negro por la camisa. Ya. Bueno, ahí estaba esta canción que nos habla del romance de la luna y el sol. Una canción de amor, una canción también de mucha espiritualidad. Bueno, estamos por acá con hoy día 3 entrevistados, o más bien 2 entrevistados y una entrevistada. Esta semana que viene, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Día que se conmemora la muerte de algunas compañeras de la fábrica en Estados Unidos, producto de sus reivindicaciones laborales que no fueron escuchadas. Y producto de eso, años después se genera, digamos, toda una movilización y en un momento de la historia se instaura el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y que se celebra en todos los países, digamos, y todas las mujeres hacen el esfuerzo por rescatar y por ese día colocar sus temas, digamos, en la opinión pública. En nuestro país, a partir del año 2018, emerge con mucha fuerza el actor mujer, en diferentes espacios, universidades, poblaciones, escritoras, periodistas, músicas, en fin, muchas. Y este año yo diría que una de las cosas importantes es que las mujeres por primera vez están convocando ellas a una huelga nacional. Son muchas las organizaciones que se han coordinado a nivel nacional, diferentes regiones, diferentes territorios. Y en Santiago no es la excepción. Ahora, uno de los símbolos de esta movilización del 8 de marzo, decidido por muchas orgánicas de mujeres, va a ser Macarena Valdés. Y hoy día hemos invitado al equipo de teatro que ha desarrollado una obra que se llama La Negra y que tiene que ver con la vida y con el asesinato de Macarena Valdés en Tranquil. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a presentarnos primero y de ahí vamos a comentar de varias cosas. Primero, Miguel, comencemos contigo. Yo soy Miguel Pacheco, me dicen Miki, soy actor y compositor en el colectivo de teatro La Desvelada. Ya.
Y eso. Sí. Ya. Eh, Bien, por ahora digamos que está bien. Ya, pues. Y usted, dama ahí que está al medio de estos varones. Así es. ¿Ya? Yo soy Florencia Suau, ¿Ya? soy actriz y también me preocupo de la gestión del colectivo La Desvelada. Ya. ¿Y usted, Peñi? Por ¿Cómo es? último, yo soy Iván Vargas, director de la compañía La Desvelada, también soy actor. Con los chicos egresamos de UNIAC el 2017 y bueno, hoy nos encontramos trabajando juntos con muchas ganas y ya a una semana del Ya. tan esperado estreno en Ya. Oiga, o sea, usted es el Santiago. director. Yo soy el O director. sea, lo dejé para el final. el final. Dejé para el Está final bien, al está bien, jefe. está bien. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Ya, estamos mal ahí. Bueno, nos reivindicaremos en el transcurso de la entrevista, Peña. Oiga, bueno, entonces cuéntenos. Ustedes desarrollaron esta obra que es un homenaje a la vida de Macarena. Cuénteme por qué y en qué consiste esta obra. Bueno, nosotros nos ligamos a la obra cuando estábamos a punto de egresar de la universidad. Nuestro director, Jesús Urquieta, ¿Ya? él nos propone trabajar el caso para que nosotros pudiéramos desarrollarlo por medio de teatro documental, contar el caso de Macarena Valdés. A nosotros nos llama la atención porque solamente leímos la noticia. Estando acá en Santiago no teníamos mayor información. Yo personalmente no tenía idea de lo que había la sucedido. noticia del El, concierto. cuando ya se cumplía un año, Ujú. que esa era la noticia, que decía se cumple un año del suicidio de Macarena Valdés y abajo decía en grande mataron a la negra. Entonces eso es una de las cosas que a nosotros más nos llama la atención para sumergirnos un poco en el caso, porque es muy dramático desde el título que diga suicidio y también asesinato Ya. al mismo tiempo, como esa contradicción nos hace a nosotros querer empoderarnos del tema, querer asumirlo como nuestro, y también por la técnica que estábamos usando dentro de esto teníamos que relacionarnos más allá con el tema. Ya. Oye, Miguel, y cuéntanos, aparte de ustedes, ¿cuánta gente más trabaja en esto? Somos 1, 2, Ocho. 3, Ocho. somos 8. ¿Ya? 9. Somos 8, 9. Ya. ¿Ya? Sí, ahí están los compañeros Segundo, Daniela, Catalina, Yerko, Ya. Iván, Florencia, Miguel. Ya. Mira, y ahora todos compenetrados en los contenidos de esta obra. Sí, pasa que siento que en el momento que nosotros decidimos involucrarnos con la noticia, con la historia de la negra, fue porque inmediatamente, o por lo menos desde el lugar que yo lo estoy diciendo, cuando leímos la noticia del desconcierto, de ahí el Jesús nos propuso la noticia, enseguida tú notas que hay algo que no está 100% cerrado. Ya. Como que uno queda con dudas, queda con preguntas solo leyéndolo. Entonces, después de eso viene todo un trabajo de investigación donde nosotros comenzamos a buscar distintas noticias, donde comenzamos a buscar videos en YouTube, buscamos información, como de dónde podemos sacar más información para poder realizar nuestro trabajo. Y a medida que se va como encontrando la información, te vas encontrando cada vez con más preguntas. Y cada vez como queda más en mi humilde opinión, creo, en evidencia de que no es como dicen que fue. Ya. Claro. Y tú, Florencia, así como mujer, ¿cómo sientes este tema? Bueno, es algo que lo hemos conversado porque está un poco también todo el tema más político, como está todo el tema como de las empresas, del Estado, pero también hemos conversado mucho con el colectivo, la parte más humana, que creo que a nosotras como mujeres también con mis compañeras nos llega mucho, el hecho de que la negra era mamá, era mujer, era luchadora, era activista. Entonces siento que es algo que a nosotras nos llega profundamente y que hace que nos den más ganas de poder decir basta, no debería seguir sucediendo, y también es por lo que hacemos la obra en el fondo, porque como sigue sucediendo también hay que denunciarlo. Ya. Claro. Ahora cuéntame, a ver,
¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es la problemática de la obra? Cuéntame un poco de eso. Bueno, nosotros lo que nos pasa, tomando un poco de lo que decía Florencia, lo tomamos desde el lado más humano, porque claro, lo que decía ella es que ella también, Macarena fue mujer, mamá, una hermana, una hija, una vecina que llegaba a vivir hace muy poco a la comunidad y que se había unido muy bien a la comunidad. Nosotros, bueno, nos fuimos a investigar el tema, nos fuimos para allá durante ese año. ¿Ustedes estuvieron en el territorio? Nosotros estuvimos en Trangui. Mira, ya. A ver, cuéntame un poco de eso. Bueno, nosotros en las fiestas patrias para septiembre, justo en esa semana, de un día para otro decidimos irnos los 7 con mochila y nos fuimos a Deo en la carretera y llegamos al sur. Llegamos primero a Valdivia y después subimos a Panguipulli, hasta llegar a Tranquil. Y ahí estuvimos con Rubén, conocimos a los hijos de la Maca y bueno, así fue como... Estuvimos con la ñaña Julia, estuvimos con don Alejandro. Ahí fue, yo creo, donde nosotros realmente hacemos como el lazo, el vínculo con el hecho y lo que nos hace que de verdad sea algo que nos toca muy profundamente, porque yo puedo sentir que en la Maca también podría ser mi hermana, o podría ser mi compañera, o podría ser cualquiera que al momento de que el Estado o cualquier fuerza de la ley se opone a algo que dice, que digo yo, que no está bien, algo en que nos empiezan a aplastar y que uno se oponga y le corten finalmente la vida, eso es lo que nosotros estamos como queriendo que no suceda más y poniéndolo en la obra, principalmente queriendo informar a las personas y haciéndolos, a los espectadores, volviéndolos testigos también, así como somos nosotros, simplemente porque a pesar de que han pasado ya 3 años, se va a cumplir ahora, en agosto, de la muerte de la negra, o sea, todavía quieren cerrar el caso, todavía hay tantas cosas inconclusas, entonces no puede seguir así. Nosotros queremos con esto poder llevar la obra a las mayores personas posibles, llevar la obra al territorio y llevarlo para que todos vean y todos sepan esto, porque la obra no solamente toma a Macarena como un ícono, toma a Macarena como la forma o el nombre, pero atrás de Macarena también está en la actualidad, hacia adelante y hacia atrás tenemos más personajes que podrían ser estos íconos. Yo creo que son personas que fueron aplastadas por una fuerza que realmente es un Estado que no nos identifica completamente. Yo creo que eso es, o sea, como aparte de la conciencia que queremos un poco como abrir en el espectador que ve la negra, de concientizar que todos somos vulnerables al momento como de rebelarnos o de... Esa es la tesis de la obra. Esa es nuestra gran tesis, en el fondo, que es como cualquiera de nosotros es vulnerable a que te silencien, a que te maten, a que te desaparezcan. Pero también, si bien es como generar esa conciencia, a la vez también es como decir, no tengan miedo tampoco de hacerlo, sigamos haciéndolo, porque en el fondo ya no estamos solos, y mientras haya más unión y más destape, va a haber más fuerza. El margen de la represión también es muy delgado. O sea, en el oficio de trabajar haciendo teatro, he tenido la oportunidad con Iván también de estar en el colectivo Desalambrado, donde hacemos una obra de Víctor Jara, teatro callejero, donde nosotros partimos a la calle y no alcanzamos a caminar 2 cuadras y ya teníamos 3 carabineros encima preguntando a dónde vamos, qué vamos a hacer, donde no existe un margen de libertad, creo que es demasiado, que quizás no vislumbramos la represión constante que existe, y que como a lo mejor todos vamos como por el río, por el caudal, al momento de salirse lo más mínimo, hay alguien que está como tratando de encarrilarte, y eso es preocupante. Yo creo que por eso La Negra es la obra que es también, porque invita a pensar. Ya. Oye, y bueno, ustedes en alguna parte ya me imagino la han estrenado, así como para poder tener la sensibilidad del público, de poder evaluar las actuaciones, en fin. ¿Cuál ha sido la recepción de la gente que la ha visto?
Maravillosa. O sea, estuvimos el año pasado, en noviembre, en un festival que se hace en el barrio Yungay, que se llama Festival Teatro en Casa, ¿Ya? y que consiste en un recorrido, en el fondo, de obras de 30 minutos que la gente ve, los vecinos prestan sus casas, es algo súper como cercano. ¿Ya? Y bueno, ahí justamente nosotros la obra igual cuando la empezamos a crear, la creamos pensando que no era para espacios convencionales de teatro, sino que era para lugares más íntimos donde pudiéramos crear una atmósfera y una cercanía con el espectador. Y eso, bueno, creemos que se logró. ¿Ya? Quedamos súper contentos con el resultado. La Cueva del Conejo nos prestó el espacio. Sí. ¿Ya? Sí, la Cueva del Conejo estuvo también Nos acompañando. acogió. Nos acogió. durante Pudimos mucho estar tiempo. durante un mes preparando la obra ahí. En el Bueno, espacio. gracias a Ensayando eso gratis. pudimos sacar el montaje, porque la verdad nosotros por temas de tiempo, cuando investigamos y nos fuimos hacia el sur a investigar la obra, no pudimos sacarla por temas de tiempo, que teníamos que egresar con una obra. Entonces sacamos otra obra y fue terrible para nosotros, porque dejamos algo que de verdad nos llamaba mucho y quedó en stand-by, quedó guardado. De repente después vimos la oportunidad de un pequeño festival que se llama Microteatro, que propone obras de 15 minutos, y dijimos, esta es como que tenemos 15 minutos de obra sí o sí, Ya. porque ensayamos mucho antes, entonces ahora tenemos que armar algo rápido y lo presentamos. Entonces esa fue como lo que nos juntó, nos reunió y no quedamos en ese festival. Y finalmente después mandamos una postulación al Festival Teatro en Casa de Yungay, ¿Ya? en el cual sí quedamos. Y eran 30 minutos. Y eran 30 minutos. Entonces Ya. ahí tuvimos que rearmar la obra, y bueno, la recepción del público, nosotros no sabíamos cómo iba a ser, porque bueno, así es el teatro en general, uno no sabe si al público le va a gustar o no hasta el día en que realmente el público está ahí. Ya. Pero creo que para nosotros también fue bastante, no sé si la palabra es como no sé, fue como un shock un poco el hecho de cómo fue, de la densidad que causa el tema, porque Sí. nos deja a todos como en una nube de vulnerabilidad que hay como en esta sociedad, porque al momento de ver la obra, al final se genera un conversatorio con el público en donde se abre como el tema, como ¿Qué piensas ¿qué tú? piensas tú de lo que está pasando como un ente activo? Y que no pase lo que la maldita televisión está pasando, que la gente no piense y no diga lo que piensa, y como Facebook o las redes sociales te preguntan qué estás pensando, y es la forma en que más la gente se expresa hoy en día, más que diciendo las cosas. Entonces al final del conversatorio pudimos recibir las apreciaciones directamente de las personas, y Igual algo fue muy bueno. muy significativo ese día fue que justo había pasado lo de Catrillanca, Ya. justo para la función del estreno de La Negra. Ya. Fue el mismo Entonces día. también había una especie como de tensión. Claro. La gente no sabía si aplaudir o no. Después, claro, Porque quedaba pero una cosa que se cortaba. entonces nosotros sentíamos como una carga energética tan grande que decíamos, pero sentíamos que estaba bien, y la gente de repente, claro, como que no aplaudía con euforia, como cuando de repente se ríe con una obra o qué sé yo, pero los comentarios y el conversatorio que La se gente abrió estaba después, muy emocionada. claro, nos dio a entender que la gente estaba muy emocionada con lo que Claro, había eso visto. fue, se me había un poco ido eso fue muy bueno para nosotros. Yo me acuerdo que estábamos en ensayo el día antes, cuando de repente en este mismo grupo en Desalambrado que estamos, yo estaba en el grupo, Mandan audio. y mandan un audio de la Lamien Daniela Millaleo, que le habían llegado unos audios diciendo que en Ercilla estaban disparando y que había un peñi muerto, y que era Camilo Catrillanca, y después todos nos empezamos a enterar por los medios. Entonces nosotros estábamos ahí haciendo la obra de la hamaca cuando nos dimos cuenta que pasó a estar como en la palestra, pasó inmediatamente, lamentablemente, Pasó a estar vigente. a estar vigente la obra ese mismo día, porque era otra persona mapuche que habían asesinado el mismo día. Entonces fue una cosa de que bueno, todo se da. Finalmente lo que nos está pasando es que ahora estamos a puertas de estrenar nuevamente, y las cosas se nos van encauzando Sí. una a otra como que estuvieran hechas. Entonces nosotros simplemente estamos contándolo a través de nuestro arte, estamos mostrando bueno, nuestra opinión,
y tampoco estamos dando ninguna ciencia cierta, o sea, estamos simplemente mostrando los hechos y mostrando a lo mejor una ficción de lo que nosotros creemos que pasó y dejando finalmente abierto un signo de interrogación. Un signo de interrogación de quién fue realmente el asesino de Macarena Valdés, porque eso es lo que quieren que pase como atrás y que nadie lo sepa. Entonces, que eso esté en la mente de las personas. Ustedes me decían que estuvieron en el territorio. A la gente, a la comunidad, ¿le comentaron que iban a hacer esta obra de teatro? Le comentamos, hablamos con la ñaña Julia. Con la ñaña Julia y con don Alejandro. Mayoritariamente estuvimos con la ñaña Bueno, y Julia con don Rubén. Alejandro y con Rubén. Pero cuando nosotros llegamos a Tranguil, Rubén no estaba. Entonces nosotros decidimos caminar hasta la casa de la ñaña Julia. 8 kilómetros. 8 kilómetros y ahí nos recibió ella de muy buena manera. Nos recibió don Alejandro primero. Él está cortando leña y no comimos salmón de río. No sabía qué es, pero nos atendió un 7, nos dio salmón de río, nos sacó a dar vuelta en kayak. Y él ni siquiera sabía que nosotros íbamos para allá. Él no sabía que nosotros íbamos para allá porque el universo siempre conspira para juntar a gente. Nosotros cuando llegamos a Valdivia, Niebla, conocimos a un sujeto que él hizo un documental acerca de la hamaca. Y lo conocimos en la calle, de un momento a otro nos preguntó si nosotros éramos viajeros, si teníamos dónde quedarnos. La verdad nosotros andábamos buscando un lugar para acampar y él nos dijo ya, paren de buscar, así como quédense con nosotros en nuestra casa, y nosotros súper desconfiados igual, como cómo, qué onda, y empezamos a conversar, nos quedamos un rato más, empezamos a conversar. Y ahí fue que nos contó por qué estaban ustedes acá y nosotros le dijimos que andábamos investigando, veníamos a investigar el caso de la negra, si la gente acá sabía, porque le preguntábamos a gente en Valdivia y la gente no sabe lo que le pasó a la Maca, lo que pasó con Macarena. Entonces él nos dice, pero Macarena Valdés de aquí de Tranguil, de Panguipulli, yo hice un documental hace un mes con unos amigos, estuve allá en la casa de Rubén, estuve con la ñaña Julia y fue él nos así, llevó a la casa impactante. de la ñaña Julia, él nos presentó a don Alejandro y estuvimos toda la tarde conversando. Don Alejandro nos contaba que les tiraban piedra a la casa o que los llamaban para amenazarlos, que no podía salir uno del otro, podía salir uno de la casa, porque, entonces complejo. Y ya más caída la noche llegó la ñaña Julia y como terminaron de completar el relato desde ese lugar también. Nosotros no quisimos como invadir, pero sí queríamos preguntar qué fue lo que pasó con la negra, cómo lo vieron ellos desde su perspectiva. Y claro, pero ellos, por ejemplo, ustedes le dijeron vamos a hacer una obra de teatro, vamos a reflejar esto, ¿y qué les dijeron ellos? La verdad es que se mantuvieron bien al margen. Al margen, porque, bueno, yo creo que no sé si es que a Tranguil habrá ido una obra de teatro antes o nunca. Por eso mismo. Entonces, como yo creo que, por ejemplo, súper personal, para mis papás también el teatro es como una cosa un poco lejana. Entonces, donde ellos se han acercado simplemente por mí. Entonces, un lugar en donde no hay una persona que realmente lo haga más cercano, es una cosa que uno ve lejos y ni siquiera el teatro se ve por la tele. Entonces es una cosa que uno alguna vez ha escuchado y no sabe mucho más allá qué será. Claro. Bueno, irán a hacer algo, no sé. Si necesitan ayuda, los ayudo, pero no sé para qué. Eso es la sensación, por lo menos que yo sabía. Claro. Ya, pero la recepción de la comunidad con ustedes fue muy buena. Sí, un 7. O sea, todas las personas con las que hablamos fueron... ¿Y cuántos andaban en aquella oportunidad? Nosotros éramos 8 llegamos arriba con la persona que fue la que nos encontramos, que al final se hizo uno más de nuestro viaje, que anduvo con nosotros todo el viaje después, porque el duende se hizo uno más de nosotros, que era la persona que ya había estado allá. Entonces éramos 8 que de repente andábamos a deo, de repente nos hacía parar un camión y íbamos todos sentados atrás del camión. Mira tú, qué bien. Oye, bueno, ahora cuéntanos un poco del itinerario de esta obra de aquí hacia adelante. ¿Qué es lo que tienen pensado? A ver, vamos contigo. Bueno, lo que nos tiene muy ansiosos y contentos es que ahora el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, vamos a estar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Con un homenaje que se le va a hacer a Macarena Valdés antes de la marcha. La idea es que es una actividad donde ojalá se reúnan la mayor cantidad de gente posible. Donde invitamos a todas las personas a que vayan. Es una actividad abierta, gratuita,
Va a haber agrupaciones de danza, de música y posterior a eso la obra La Negra, entrada liberada, para que después todos juntos nos quedemos conversando un ratito y nos vayamos A marchar. a marchar por las mujeres del mundo. Bueno, y realmente ese es el puntapié inicial de nuestra temporada, porque ya estamos planeando todo lo que sería como la primera en marzo, que es en la Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Baquedano, Centro de Santiago, un día muy importante. Estamos trabajando muy duramente para esta función, pero de ahí en adelante ya tenemos más funciones, algunas en Santiago, Valparaíso dentro de marzo, y ya a partir de abril queremos irnos hacia el sur del país, hacia el territorio. Ya tenemos confirmadas funciones el 3, 4, 5 y 6. Talca, Molina, Curicó, Molina, Linares, Curicó. Ya. Y estamos confirmando de ahí de Concepción hacia adelante, entonces se nos viene bien pesado. Estamos trabajando harto para eso, nos hemos visto todos los días, Sí. todo el día, pero Bueno, y queremos llegar a Tranqui. El objetivo Queremos llegar a es, Tranqui con primeramente, la obra. llegar allá, pero como hacer teatro es complejo un poco en este país, estamos viendo cómo financiar La gira. La gira. Ya. pero igual estamos teniendo bastante ayuda de los lugares, tenemos muchos contactos que hemos podido lograr tener la comida y el alojamiento en los lugares. Perfecto. Que es como una de las cosas más difíciles de conseguir. Totalmente. Lo que estamos buscando ahora, bueno, y lo vamos a plantear dando como un puntapié inicial a la obra el 8 de marzo, es en este conversatorio, la entrada es liberada, pero la salida no tanto, es al aporte voluntario, porque queremos No, sin nosotros duda. Que nos financiar, ayuden, sí. financiar nuestra gira para poder llegar esta obra a todas las personas, y que realmente, si es que podemos estar en cada una de las regiones de Chile, que así sea, y si es fuera del país, porque todo el mundo tiene que saber lo que pasó con la hamaca, y todo el mundo tiene que saber lo que está pasando en nuestro país, entonces para que deje de pasar. O sea, hay que hacer un cambio más grande que no es solamente algo, Hay que un hacer ente que toca a un una clic. familia o a una persona, que ahí es cuando uno lo ve súper lejano, cuando es algo lejano, que no me afecta en nada. Tenemos que empezar a ver que estos temas son cosas que están pasando en nuestra sociedad y Y que que nos tienen que competen a dejar de todos. pasar. Y bueno, y también hacer la invitación para toda la gente que fue a Festival Teatro en Casa a que vaya de nuevo, porque la verdad es que nuestro proceso con la obra ha sido un constante desarrollo. La obra es una obra completamente... Siempre muta. Está muy diferente a la obra que se estrenó en noviembre del año pasado. Muy diferente y con mucha información nueva y actualizada. Entonces, De hecho, desde el tiempo de la obra, o sea, en Festival Teatro en Casa duró media hora y ahora estamos apostando por, yo creo que una hora, vamos a estar cerrando la obra en una hora. Ya. Entonces tenemos el doble de tiempo para poder contar todo el Exponer. caso de manera, y contarlo completo, o sea, con todas las aristas que hay, con los testimonios que hay, con la información, desde todos los aspectos, o sea, va más allá de lo humano, va más allá de lo legal, va de lo espiritual. Entonces creo que hay muchas cosas que están apareciendo y que nos tienen así con la cabeza en mil cosas al mismo tiempo, pero con mucha fuerza. Qué bien. Este podríamos decir que es un colectivo que se preocupa del teatro comprometido con los temas sociales del Sí. país. ¿ya? Resistencia. Sí, orgullosamente ¿Ya? creo que podemos decir que estamos trabajando con el teatro que queremos hacer, con nuestra opinión como actores. Somos entes activos en esta sociedad y pensantes. y queremos Resistir. seguir así, como el sello de la compañía La Desvelada busca esto, busca como el cambio social, busca que la gente participe en estas cosas y que a través de la cultura, a través del arte, de todas sus expresiones, podamos todos hacer que el día de mañana no ocurran este tipo de cosas, porque seamos una sociedad más despierta. Bueno, sin duda me parece muy importante que ustedes puedan seguir adelante con este tema, porque es cierto, Macarena dicen que se suicidó, pero eso no fue así. A la negra la Y mataron. desgraciadamente en este país han habido varios otros que han suicidado después de Macarena. Entonces, sin duda que tú tienes mucha razón en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo porque estas cosas no sigan pasando. Y porque efectivamente todos los actores sociales en este país puedan expresarse sin tener la preocupación de que vayan a sufrir represión o que vayan a ser asesinados como ha pasado, ¿ya? Oye, bueno, primero se nos va acabando el tiempo, pero
Yo diría que sus últimos, no sé, pues el último mensaje, digamos, que quisieran expresar antes de terminar el programa. Y después me pediría que, o sea, te pediría que tú que estás con la guitarra nos digas para qué trajiste la guitarra. ¿Ya? Así es que eso. Yo, bueno, le vuelvo a hacer la invitación a todas las personas a que nos acompañen el 8 de marzo. Es una instancia muy bonita la que estamos creando con harta gente, hartos artistas. Así que eso, que nos acompañe para que después vayamos a marchar con más fuerza que nunca. El evento va a partir aproximadamente... ¿Cuántas mujeres tiene la obra? ¿Cuántas mujeres en el colectivo? ¿Sí? Somos 4. 4, ya, bien. Pues. Saludo también para las que no vinieron. Sí, de todas maneras. ¿Quiénes son ellas? La Catita, no, la Cata, Catalina Molina, Constanza Aguirre y Daniela Álvarez. Ya. Que no pudieron venir hoy. Ya, cuénteme usted, ¿cuáles son sus últimos...? Lo que iba a decir yo es, bueno, decir que el evento ese día probablemente aún no está confirmado 100% la hora, pero va a partir aproximadamente a las 5:30, 6 de la tarde y de ahí en adelante ya vamos a estar poniendo en marcha todo lo que significa el movimiento feminista, lo que significa la defensa de los pueblos, de nuestra opinión y de la opinión por lo mismo que estamos acá, para compartir esto. Entonces nos vemos el 8 de marzo. Ya pues. A ver, Miguel, ahora sí te hemos dejado para el final, aunque partimos contigo. ¿Ya? Pero cuéntanos, digamos, ahí qué función va a cumplir esa muchacha llamada guitarra. Compañera va a ayudarme cuando nosotros nos fuimos al territorio de Tranquil, conversamos con Rubén. Él nos contaba que una presentación entre dos mapuches es extremadamente prolongada, porque al momento de presentarse tú realmente te tomas el tiempo de presentarte. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿A qué se dedican? ¿Qué haces tú? Y después de eso viene el tema de conversación como lo que nos compete. Creo que ella en esta ocasión me ayuda a dar un mensaje que tiene que ver con la resistencia, con lo que estamos hablando. Y eso, ya pues, lo voy a dar un tema. Entonces, se llama Viva Voz. Mari Mari Pu Peñi, Mari Mari Pu Lamien. Mi nombre es Miki, me entrego a ustedes sin nada que esconder. Pacheco Nahuelquín es el inicio de mi sangre, de la sabiduría del tigre dientes de sable. Mi abuelo es un mecánico de oficio, mi abuela cocina unas cazuelas que se vuelven un vicio. Juntos crecieron a sus hijos, 2 mujeres y un hermano, donde mi madre aprendió a respetar que amamos. Si me preguntas por mi padre, lo vi rara vez en mi infancia. Recuerdo 1, 2 o tal vez 3, pero no es un tema que me cause mucho estrés, porque mi madre supo ser un gran padre a la vez. Hasta el momento mi familia la veo grande, gracias a todo lo que me enseñó mi madre. Puedo decir de una manera confiada y amable que mis abuelos fueron ante todo buenos padres. Me dedico a hacer mi música con punto de flexión, interacción entre el sonido y lo que llamamos opinión. Buscar el punto justo entre arte y contingencia, que el pueblo viva y vea al Estado y su negligencia. Educación, transporte, trabajo, salud, una vida buena a la que no llegamos por esclavitud. Legados por golpes de Estado y guerra con otros países, y ahora no respetamos las raíces. La tierra no es nuestra, de alguien más. Nos da la vida y tú robas paz. La tierra no es nuestra, de alguien más. No callarán nuestra libertad. ¿Sabía usted que al sur de donde vive existe un camino llamado Tranquil que aún sigue esperando por la protección de nuestro Estado? Que como puta abre las piernas ante la entrada de privados. Es que si estoy enojado, no se trata de un capricho. Nos tienen encasillados y nos tratan como bichos. Y si chocamos y gastamos nuestro aliento con poder, de un soplido pueden hacernos desaparecer. Estos privados profanan tierra sagrada como si nada, solo pasan y hacen ver
bestialidades, profanan propias leyes del país y tierra santa heredada para venderla como tierras fiscales. ¿Qué les parece? ¿Ven lo que nos sucede? Esclavos por las noticias que nos muestra la tele. Para todos es más importante un gol, un campeonato, que en el siglo XXI sigan tapando asesinatos. La dictadura pasó, la constitución no, y mientras toman oncecita la gente la amenazan. Gente tranquila y de buen vivir está dispuesta a dar la guerra, y todo para proteger su raza. No se trata de ser terrorista, no se trata de ser activista, no se trata tampoco de ser artista. Entiendan de una vez que no existen fronteras y los huaychafes están listos para proteger la tierra. Oiga, eso debería ser más que un aplauso, una fafán. Ya. Ese es el aplauso mapuche. Sí. Bueno, muy agradecido que hayan estado por acá. Muy agradecido de haberlos tenido en el programa. Gracias. Mucho más agradecido de que hayan asumido un compromiso político, social con el arte que realizan, y sin duda que espero que, digamos, este país y la gente sepa apreciar eso. Nosotros estamos llegando al final del programa que hemos destinado hoy día como homenaje a las mujeres, homenaje a aquella gente, a aquellas mujeres que han hecho un esfuerzo por cambiar este país, por mejorar su familia, por mejorar la vida. Aquellas mujeres que cayeron en aquella fábrica por defender sus derechos, pero desde nuestra visión mapuche también aquellas mujeres nuestras que han dado también su vida y que han marcado la historia, como la Lonco Janequeo conduciendo ejércitos contra el invasor en años anteriores, pero también hoy día la heroica lucha con mucha dignidad que ha dado la Machi Francisca Linconado, una mujer que le reconocemos mucho valor y que tenemos muchos reconocimientos para ella. Pero también la mien Emilia Nullado, que es la única diputada mapuche que hay hoy día que ha asumido la tarea de defender a nuestro pueblo en el Parlamento, y que por primera vez en la historia tuvo al ministro del Interior ahí en el banquillo de los acusados en un momento, diciéndole las verdades de nuestro pueblo. Pero también las mujeres que hoy día, tanto en los estudiantes, en los trabajadores, en los pobladores, en los diferentes lugares, nuestras Lamien están llevando a cabo una lucha de reivindicación y de que se defienda, de se respeten sus derechos y que efectivamente pensemos en una sociedad de iguales. Y por lo tanto también agradecer que hoy día muchas organizaciones hayan asumido un reconocimiento hacia Macarena Valdés, mujer que cayó por defender su territorio, por defender el agua, que hoy día sigue un gran tema en este país, la defensa del agua, la entrega definitiva, como plantea este gobierno, del agua a los empresarios. Oponiéndose a esos temas, oponiéndose a la invasión del territorio, cae Macarena y es asesinada por gente que todavía no sabemos quién es, pero sí sabemos que los responsables son aquellos que llegaron a invadir el territorio, y eso no nos cabe ninguna duda. Por lo tanto, desde este quinto programa, un saludo y espero que nos veamos en esa movilización del 8 de marzo. Pupeño Pulamien, Buenui, Peucayal.